Hola amigos, en el día de hoy voy a compartirles uno de los hikes con vistas más espectaculares que hay en Rocky Mountain National Park. Se trata de Tundra Community Trail. Este hike es de 1.10 millas ida y vuelta con una elevación de 150 pies y es considerado fácil según World Trails. Sin embargo, debido a la altitud de este sendero que se encuentra en la tundra a más de 12.000 pies de altura, usted va a sentir falta de oxígeno, además de un viento fuerte y frío, incluso en verano, por lo que sin dudas caminar el sendero es un reto en sí. El sendero de Tundra Community Trail comienza después de Rock Cut, cerca de la cima de Trail Ridge Road. El parqueo está a 12.9 millas al oeste de Deer Ridge Junction y a 4.1 millas al este del Alpine Visitor Center. Apenas comienza el sendero, usted sentirá los efectos de la altitud, ya que aquí hay aproximadamente un 35% menos de oxígeno que al nivel del mar. Usted se sentirá sin aliento inmediatamente cuando comience a subir la pendiente un poquito empinada desde el área del parqueo. Sin embargo, no se desanime y vaya a su propio paso. Créame, las vistas valen la pena el esfuerzo. Afortunadamente, el Servicio de Parques Nacionales ha hecho un gran trabajo al colocar carteles interpretativos a lo largo del sendero pavimentado, brindando así la excusa perfecta a los senderistas para detenerse periódicamente y leer la información. Esto nos da la oportunidad de recuperar el aliento. Como es de esperar por el nombre, el sendero atraviesa la tundra abierta. La tundra alpina comienza donde los árboles no pueden sobrevivir a los extremos del frío y el viento. En Rocky Mountains National Park, esta zona comienza aproximadamente en elevaciones entre 11.000 y 11.500 pies. Con aproximadamente solo 40 días sin nevadas al año, el verano en la tundra es muy breve. Los días de verano rara vez alcanzan los 70 grados y pueden nevar en cualquier momento del año. Las temperaturas suelen permanecer bajo cero durante más de 5 meses al año. El área a lo largo del Continental Divide recibe aproximadamente 40 pulgadas de precipitación cada año, el 65% de las cuales cae en forma de nieve. Durante los meses de verano son muy comunes las breves tormentas vespertinas con rayos, granizo y fuertes vientos. Como usted podrá imaginar, solo unos pocos animales, como picas y marmotas, viven todo el año en estas elevaciones. Otros, como cuervos, halcones, coyotes y alces, migran a la tundra durante los meses de verano. Una de las tantas cosas positivas que tiene este sendero es que no hay que caminar mucho para tener vistas espectaculares. Un dato muy interesante es que muchas de las plantas alpinas que crecen aquí se pueden encontrar también en Canadá, Siberia o Alaska. ¿Y qué tienen estos lugares en común? Mucho frío. El avance de los bosques por las montañas se detiene abruptamente por las frescas temperaturas. En su límite superior, los árboles pueden crecer solo 1 pulgada de diámetro cada 100 años. En la tundra, la nieve puede caer cualquier día del año.
Las temperaturas nocturnas suelen descender por debajo del punto de congelación. Solo las plantas adaptadas a este duro entorno pueden sobrevivir, donde los ciclos de crecimiento duran de 6 a 8 semanas cada año. Cada invierno, vientos huracanados de más de 100 millas por hora empujan la nieve a través de la tundra. En algunos lugares se forman finas corrientes de aire que cubren plantas y animales con una manta protectora y aislante. Donde la nieve cae libremente, los vientos roban el calor y la humedad de la vegetación y bombardean cada hoja y ramita expuesta con partículas de hielo y arena. Después de caminar un poquito el sendero, van a empezar a aparecer formaciones rocosas bastante interesantes. El área al otro lado de las rocas ofrece una vista impresionante de Long's Peak y Forest Canyon. Cuando visite este lugar, por favor, recuerde no dejar rastro. Deseche los residuos adecuadamente, deje lo que encuentre, respete la vida silvestre y sobre todo, disfrute y deje que los demás puedan hacerlo también. Estas interesantes rocas con forma de hongo nacieron de fuego y agua. El color oscuro era originalmente arena, limo y arcilla en el fondo del mar. A poco más de media milla y una altura de 12.319 pies, llegamos al final del sendero en Tundra Community Trail. Si usted mira de cerca, notará una placa en las rocas dedicada a Roger Toll, quien fuera el superintendente del Parque Nacional Rocky Mountains de 1921 a 1929. Es muy difícil describir en palabras lo que se siente cuando uno tiene acceso a estas vistas panorámicas impresionantes de las Rocky Mountains.
Les recomiendo que una vez lleguen al final del sendero, exploren un poquito en los alrededores. Hay muchísimos lugares súper interesantes con vistas únicas de la tundra. Así que tengan lista su cámara para que lleven a casa recuerdos inolvidables. Esta es la vista desde las rocas con forma de hongo, Mushroom Rocks. Desde aquí podemos observar a la distancia Long's Peak y Forest Canyon. Hemos llegado al final de Tundra Community Trail, aquí en Rocky Mountains National Park. Si le gustó el video, no olvide darle like y suscribirse al canal. De esta manera, juntos podemos alcanzar más personas. Nos vemos en la próxima aventura.